Ilustración, concept art. ¿Es la misma cosa o son cosas distintas? La pregunta del millón. Si te quedas te lo cuento. Bueno, artistas, si te gusta el mundo de los videojuegos, la animación, la ilustración, etcétera, etcétera, seguro que te habrán hecho millones de veces la pregunta de qué es concept art y qué es ilustración. ¿Es como confundir un perro y un lobo? Bien, te voy a explicar la diferencia y para qué se utiliza dentro de la industria del arte y del entretenimiento. Quedaos con esta pregunta porque la diferencia más importante es su finalidad. ¿Para qué propósito está hecha esa imagen? Por un lado, la ilustración va destinada a libros, revistas, cómics, publicidad. En otras palabras, es el arte que vas a ver en la portada de tu libro favorito o en la publicidad de ese artículo o producto que vas a querer comprar pero que no necesitas para nada. Y por el otro lado tenemos el concept art, que es ese libro de garabatos, de ideas que te van a ayudar a desarrollar una serie de personajes, escenarios, objetos, etcétera, etcétera, para un proyecto final. Voy a ponerte otro ejemplo muy claro de concept art. Imagínate ese personaje de videojuego o de animación que te flipa y dices, jolín, qué bien hecho que está. Pues detrás de esa construcción hay un concept artist o varios concept artists que se han tirado horas y horas buscando el diseño perfecto para ese personaje. Pues bien, haciendo composiciones del personaje, color, vestimentas, props, etcétera, etcétera, para que al final luzca como estás viendo en pantalla. Para tenerlo más claro, las principales diferencias son el objetivo, el proceso y el uso. Vamos con el objetivo. La ilustración es un producto acabado destinado al público en general, mientras que el concept art es un proceso de investigación dentro de una cadena de producción. Si hubiera una cadena de tiempo muy marcada, cada uno estaría en la parte opuesta al otro. Es decir, el concept art estaría al inicio de la línea de tiempo y la ilustración estaría al final de esta línea de tiempo. El proceso, dentro de este proceso, la ilustración busca el detalle, busca ser algo que impacte, porque su finalidad es entrar por los ojos de ese consumidor y vender. Mientras que el concept art lo que está buscando es generar ideas rápidamente dentro de un proceso. No está buscando un acabado perfecto, lo que quiere son desarrollar ideas para generar unas sensaciones dentro del proyecto. Por decir algo, un escenario que tenga una atmósfera que digas, vale, esto es lo que estoy buscando. O este personaje lo que me interesa es ver la combinación de colores. Son esas sensaciones que a posteriori vamos a desarrollar mucho más a fondo. Y luego por otro lado tenemos el uso de esa imagen, de ese arte que hemos creado. Pues como hemos dicho, la ilustración tiene un uso comercial directamente para el consumidor. Y suele aparecer en portadas de libros, en publicidad, en productos finales, en todas estas cosas que el consumidor va a comprar directamente. Mientras el concept art va destinado a escalar en la línea de proyecto, es decir, lo van a utilizar diseñadores o por ejemplo también animadores. En resumen, uno es la versión acabada, bonita y perfecta y el otro es esa versión que se hace entre bambalinas que nadie ve, pero que sin la cual nada existiría. Vamos a ver, y una cosa que quede clara, ambos trabajos son imprescindibles e igual de importantes. Pero claro, si te quieres dedicar a alguno de estos dos, tienes que tener claro dónde encaja mejor. Si a ti lo que te flipa es, venga, voy a hacer el brillito de la armadura o el detalle del pelito, pues seguramente lo estarás más enfocado a lo que es ser un ilustrador. Pero si por otro lado dices, no, yo lo que quiero es generar el universo, crear el ambiente, crear personajes nuevos desde cero, pues tu mundo y tu universo va enfocado al concept art. Pero ojo, no nos confundamos. Muchísimos concept artists son ilustradores y muchísimos ilustradores son concept artists. Combinan las dos profesiones, vamos, eso es de perogrullo. Pero en cada momento tienen claro su parte o su función dentro del proyecto. Luego voy a decir otra cosa muy clara, que veis estos libros de arte de los videojuegos, pues yo que sé, o de películas como puede ser Zootropolis o cualquiera de Pixar, que dices, qué bonito, qué chulo, qué concept art es más chulo. No, esos son acabados a posteriori. Cuando ves los diseños iniciales no tienen nada que ver con lo que te están vendiendo en ese libro. Ese libro lleva muchísimas más horas a posteriori para venderlo al consumidor en general, al público. Y puede generar muchísima confusión a las personas que se empiezan a llegar en este mundillo, porque a lo mejor pueden entrar a plataformas como puede ser ArtStation y la gente se cree que todo lo que hay en ArtStation es concept art o todo lo que hay en ArtStation es ilustración, y así no es. Hay que tener claro esas premisas que hemos dado en el vídeo para separar lo que es una ilustración de un concept art. Y ahora que lo tenemos bastante claro, vosotros ¿hacia qué lado os inclináis? ¿Sois más de ilustración o sois más de concept art? O sois de las dos, como puede pasar en mi caso. Esto no es como decir a quién quiere más, mamá o papá. Esto es, puedo coger un poquito de cada. Nos encantaría que dejáis en comentarios vuestra opinión sobre este tema de ilustración y concept art. Y si le dais al like y os suscribís, ya os hacemos la ola. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No dejéis de husmear en el feed del canal porque seguramente algún vídeo os interese.
Y recordaos una vez más, sed siempre creativos.